El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el defensor que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no tambaleéis. Os excomulgarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, leyendo una breve reseña de esta santa tan conocida, Santa Rita de Casia. Curioso, pasó por todos los estados de vida: soltera, casada, viuda y al final monja, pero con mucho sufrimiento, marcada con la cruz, que es lo que nos dice hoy Jesús en el Evangelio. Os he hablado de esto para que no tambaleéis. Os excomulgarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y precisamente Rita, Santa Rita, fue santa de soltera, santa de casada, santa de viuda y santa de monja. Rita nació en un elevado y señorial castillo de padres nobles y ricos, pero honrados. Su nombre verdadero fue Margarita. Rita no era sino un diminutivo cariñoso y elegante de Margarita. Rita creció y se educó entre doncellas, joyeles, puntillas, oropeles, castillos, etc. Un complejo irresistible de circunstancias para haber hecho de Rita una niña egoísta e engreída, impertinente, pero a pesar de todo, Rita fue una muchacha sencilla, humilde, una santa. Rita no había pensado en casarse, ni mucho menos. Aún no tenía 12 años. Ella no había pensado en eso, pero sí sus padres, que la querían tanto, que ya le tenían echado el ojo al novio que más le convenía, que no era el que hubiera elegido Rita, sino naturalmente el que habían elegido ellos, que tenían más experiencia y sabían mucho mejor que su hija cuándo y con quién tendría ésta que casarse. Se habían fijado en un joven noble que tenía un castillo muy grande, más grande todavía que el de Rita. El duque, su padre, opinaba que era un buen partido porque tenía muchas tierras y muchos vasallos. La condesa, su madre, opinaba que era un buen partido porque tenía muchas arcas y muchos doblones, mucha riqueza. Rita no les dijo un día a gritos a sus padres lo que opinaba del presunto buen partido, porque Rita era una santa.
Tal vez también Rita aceptó, porque era muy niña y todavía no se daba cuenta de lo trascendental que es casarse con un buen partido elegido por unos amorosos y providentes padres. Y Rita se casó, pero el buen partido, según los papás de Rita, pues resultó otra cosa. Por eso para Rita el matrimonio comenzó a ser un largo vía crucis. ¿Para cuántas personas también hoy el matrimonio puede ser un vía crucis? Para muchas esposas, abrazarse a la cruz, caer con la cruz, levantarse con la cruz y seguir adelante con la cruz. Rita no aguardaba por las noches a su esposo empuñando el rodillo de cocina para pegarle, no. Rita le aguardaba empuñando la cruz de Cristo y diciendo: perdónale, Señor, porque no sabe lo que hace. A los insultos, a los malos tratos, a las humillaciones y a las maldiciones, Rita no respondió con los gritos, las amenazas de irse a casa de su madre. Rita no puso cara de víctima ni de mártir. Rita siguió sonriendo, teniendo cariño, amando al esposo, al que se había unido ante el altar de Jesucristo. Perdonó, sonrió, amó y se entregó a su esposo, a sus hijos y a su hogar. Y aquí en el matrimonio es donde se hizo santa, donde se pueden hacer santas las esposas, las madres. Y Rita, qué bonito, consiguió la conversión de su esposo. No fueron sermones ni amenazas, fue su oración, fue su sacrificio, fue su paciencia, su cariño, lo que convirtió a su esposo. Y fíjense, la cruz, como he dicho, le acompañó toda su vida. Cuando ya ve a su marido convertido, feliz, viviendo con él, pues viene la cruz. Y no duró mucho esa felicidad. Ahora que su marido es bueno para con Dios, para con ella, lo asesinan. Vaya cruz. Primero, hacer oración, sacrificio para convertirlo. Y cuando ya está convertido, cuando su esposo es bueno para con ella, bueno para con sus hijos, se dedica a su familia, ¡pum!, lo asesinan, lo matan. Y no solamente Rita perdona a los asesinos de su esposo, sino que enterada de que sus dos hijos ya mayorcitos piensan vengar a su padre, pide a Dios que antes quiere verlos muertos que asesinos. Y Dios le escucha y se lleva a lo único que le quedaba en el mundo, sus dos hijos. Rita queda viuda y sola. Y ahorita uno puede decir, bueno, ya tiene tiempo
tiempo libre, charlar, etcétera. No, su tiempo libre lo dedica totalmente a Dios. Rita vuelve triste al castillo. No lejos del castillo hay un convento de monjitas a donde ha salido una tarde, toda cubierta con su velo negro. Rita vuelve triste al castillo. La madre abadesa le ha dicho que no. La buena madre abadesa debió sospechar que Rita no era para ellas un buen partido. Una señora como ella, rica, noble, viuda, podría descalabrar aquel palomar de monjitas sencillas, humildes, santas. No, se decía la buena madre abadesa, doña Rita es una señora muy buena, pero de monja en nuestro convento no creo que será un buen partido. Y la madre abadesa despidió con toda bondad a Rita. No la admitió como monja. Y se encomienda a Dios. Y una noche siente que tocan a la puerta y la llaman por su nombre. Voy, dice Rita, y se siente llevada por una fuerza misteriosa hasta el convento, por cuya puerta penetra sin abrirla, hasta que aparece arrodillada en el coro donde las monjas cantaban maitines. Al ver a aquel ser extraño en la clausura, los salmos dan paso a los chillidos. La madre abadesa pone en orden e investiga la situación. Las puertas del convento no han sido abiertas. Luego es Dios quien ha traído a Rita al convento. Y la madre abadesa no duda ya, reúne el capítulo y abraza a Rita admitiéndola entre sus hijas. A Rita, que fue santa de soltera, santa de casada y santa de viuda, no le iba a ser nada fácil ser santa de monja. Dios le concedió una de las cosas que hacen más difícil la vida de una monja. Le concedió fenómenos extraordinarios de verdad. Y como muchas veces sucede que estos fenómenos extraordinarios no son de verdad, no son de Dios, las monjas del convento, con muy buen sentido común, recelaban y desconfiaban de las llagas de Rita, de los éxtasis que tenía. Rita dentro del convento conoció la desconfianza, el recelo, la incomprensión. Y en medio de todos esos favores extraordinarios de Dios, Rita fue más humilde, más obediente, más sencilla que nunca. Y lo más bonito, Rita jamás creyó que era más santa que ninguna de las que le rodeaban. Y por eso fue santa, precisamente por eso, por no creerse santa. Qué bonito, en medio de tantos favores que Dios le concedió, pues se mantuvo humilde, se mantuvo sencilla, obediente. ¿Ven? Ahí está, ¿no? La obediencia es muy importante. Dios siempre va, ¿ven? Guía al alma, aunque la eleve a grandes alturas de la santidad, va siempre a guiarla por el camino de la obediencia. Y todos los santos eso. San Pío de Petrelcina, que tenía grandes dones místicos también, pero era obediente. Dios lo guiaba por el camino de la obediencia. Y cuando le eligieron los superiores por toda lo que ya era noticia, sus estigmas, que le iban a trasladar del convento, él muy disponible. ¿Cuándo me voy, Padre Superior?
Bien, qué bonito. Bien, pues aprendamos de los santos, por eso Dios nos concede, ¿no?, estos modelos, ¿bien?, para que los imitemos, nos animemos, queridos hermanos, a buscar incansablemente la santidad. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.